Una leyenda hindú, recogida en el texto sagrado Bhagavata Purana, y con miles de años de antigüedad, relata cómo el Ser Supremo, tomando la forma de un pez, informó a Manu, primer ser humano y rey sobre la tierra, acerca de la inminente venida de un diluvio que anegaría el planeta, dándole instrucciones precisas para que unos cuantos seres humanos, animales y plantas fueran conservados. Hasta aquí todo normal, una bonita historia inventada, como tantas otras, por una mente creativa. Pero si viajamos a Yucatán, encontraremos un relato similar en el Popol Vuh, texto sagrado maya. Esto ya empieza a ser curioso. Dos pueblos en dos lugares distantes del planeta inventando una historia bastante parecida. Bueno, podría pasar. Lo que ocurre es que no son dos pueblos. Los aztecas también tienen su versión del diluvio, y los hopis de Arizona, y los incas del Perú, y los mapuches de Chile. Vale, podemos pensar que al fin y al cabo todas son civilizaciones americanas, no están tan lejos unas de otras. Alguna de ellas creó la historia y a las demás les gustó y la adaptaron. Claro, había que ver el contacto real que tuvieron estos pueblos unos con otros y si sus idiomas eran suficientemente parecidos para entenderse entre ellos. Porque en aquellas fechas Google Translate, como que no. El mismo principio podríamos aplicar incluso a las culturas orientales que, como los hindús, relatan el diluvio. Los sumerios de Mesopotamia, los thais de Tailandia o los temuas en Malasia. Toda es Asia, son vecinos, se han copiado unos a otros. Vecinos, claro, desde el punto de vista de alguien que coge un avión en Madrid y en 8 horas se planta en Nueva York. Para esos pueblos, en aquellos tiempos, quizá ir de Malasia a Mesopotamia no era ir a la esquina por tabaco. ¿Y qué pasa con África? Allí seguro que no ha llegado esta historia. Pues sí, también allí. Los Masái de Kenia y de Tanzania tienen su propia leyenda diluviana, como los griegos y los romanos en Europa. Y es que hasta en Hawái tienen la suya. Y ahí el argumento de copiárselo a pueblos vecinos no cuela. Llegados hasta aquí, lanzo la pregunta. Es lógico y creíble el que pueblos de distintas épocas, sin contacto entre ellos y de todas partes del globo, inventaran una misma historia sin tener esta una base real? Porque hay diferencias entre los relatos, claro está. Pero hay puntos clave que se repiten en la mayoría de versiones, como una advertencia previa de un ser superior, que llamaríamos dioses, o el hecho de que hubo supervivientes, o la alusión a un arca como medio de escape de la tragedia. Y por supuesto, la Biblia también habla de un diluvio universal. De hecho, lo presenta como la ficha que movió el Creador ante el último desafío lanzado por los seres rebeldes de su mundo contra él. El relato dice, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Recordemos la situación en que se encontraba el planeta. El Génesis cuenta que seres espirituales se habían fabricado cuerpos humanos y habían tomado el control de nuestro mundo, uniéndose a mujeres terrícolas y teniendo con ellas hijos poderosos y de gran estatura.
juntos, entre padres e hijos, habían convertido la sociedad de la época en un foco de violencia y corrupción. Ante esto, el creador decidió partir desde cero. Eligió un hombre, alguien que no se había dejado influir por el ambiente degenerado de sus contemporáneos, y le dio instrucciones para que la raza humana sobreviviera a través de su familia directa y sus descendientes. En cuanto a la sociedad corrupta de la época, decidió barrerlos bajo las aguas. Este es básicamente el mito del diluvio bíblico, porque nunca ocurrió, ¿verdad? No es más que una fábula para niños. Lo confirma el hecho de que la mayor parte de la comunidad científica, los supercerebros de la galaxia, niegue que fuera un hecho histórico. Además, las evidencias fósiles y climáticas así lo demuestran, ¿no? Vamos a jugar a eso. Vamos a analizar pruebas fósiles y climáticas. ¿Pueden los científicos explicar por qué en territorios del Círculo Polar Ártico hay restos de flora y fauna propios de climas tropicales y pantanosos? ¿Pueden explicar por qué hay restos de miles de animales de clima cálido en esos parajes hoy glaciales de nuestro planeta? Claro que sí. La explicación es que en otro tiempo, esas latitudes tenían temperaturas diferentes que permitían la existencia de dicha flora y fauna. Pero, ¿pueden los científicos explicar cuándo y cómo cambió todo aquello? ¿Pueden explicar cómo por todo el mundo, de repente, se extinguieron especies de mamíferos, muchos congelados, algunos mientras comían? No, eso no pueden hacerlo. Nos han contado teorías. Un meteoro que cambió de repente el clima mundial, erupciones volcánicas que provocaron un cataclismo, y así por el estilo. Hipótesis vagas. Ahora, ¿y el relato del Génesis? ¿Puede responder a estas mismas preguntas? Sí, y mucho mejor. Por ejemplo, ¿de dónde venían las aguas del diluvio según la Biblia? Leámoslo. Dijo entonces Dios: quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Aquí se nos está explicando que durante la segunda fase de acondicionamiento de nuestro planeta para albergar vida orgánica, el Creador colocó una parte del agua existente en superficie, en forma de mares, ríos y aguas subterráneas, y otra parte en suspensión en forma gaseosa en la atmósfera. Cualquier meteorólogo concordará en que, con grandes cantidades de vapor de agua distribuidas en la atmósfera, la temperatura planetaria debería ser completamente diferente al existente hoy día. Dicho vapor provocaría un efecto invernadero que retendría el calor solar en la superficie del planeta, distribuyéndolo uniformemente por todo el globo. Esta concentración de agua atmosférica, por tanto, explicaría por qué, en un tiempo, el norte del planeta tenía un clima moderado y por qué animales de zonas cálidas podían vivir allí. Ahora bien, ¿qué ocurrió con ese vapor de agua cuando llegó el diluvio? Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del mes segundo, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Aquí son muy interesantes las expresiones erupción y torrentes. Otras versiones de la Biblia traducen: fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, aludiendo a las aguas subterráneas, o las cataratas de los cielos fueron abiertas, al hablar del agua atmosférica.
Podemos ilustrar lo que hubiera supuesto aquel suceso para el planeta pensando en una pequeña planta de una maceta. Las plantas, aparte de tierra y sol, necesitan agua. ¿Qué ocurre cuando regamos una planta con una regadera? Normalmente esta crecerá sana. Pero, ¿qué pensáis que ocurriría si, en vez de con una regadera, nos acercamos con un gran cubo lleno de agua y lo volcamos de golpe sobre ella? Pues imaginemos igualmente el efecto sobre el planeta, al abrirse de repente las compuertas de los cielos, liberando miles de millones de toneladas de agua cayendo sobre la Tierra como torrentes o cataratas. Efecto inmediato, muerte y fosilización instantánea de fauna y flora sobre la superficie. Efecto a largo plazo, cambios drásticos de temperatura y climas diferentes según la latitud, al haber perdido la atmósfera su manto acuoso protector y distribuidor del calor solar. ¿Y qué fue del agua atmosférica que cayó a la superficie tras el diluvio? Buscad un mapamundi y mirad los polos. Ahí tenéis el agua. ¿Ocurrió así? ¿Quién sabe? ¿Puede la ciencia dar una explicación mejor? Por sorprendente que les parezca a algunos, el relato bíblico del Génesis complementa datos descubiertos por la ciencia y da explicación coherente a cambios climáticos con los que ésta solo ha podido especular. Entonces, ¿de verdad es un mito el relato bíblico del diluvio universal? Muchos creemos que no. Hay demasiados indicios y pruebas que apuntan a que fue una realidad. Pero, ¿qué fue de los hijos de Dios llegados a la tierra y de sus hijos los gigantes cuando llegó el diluvio? Los segundos, aunque con capacidades genéticas superiores y un gran poder, eran humanos. No tenían más cuerpo que el de carne y hueso, y todos perecieron bajo las aguas. Sus padres, sin embargo, sí pudieron escapar al castigo divino sobre aquella sociedad perversa, abandonando sus cuerpos físicos y retomando su forma espiritual. Durante el tiempo que habían pasado en la tierra, estos seres no habían ayudado en nada a la raza humana. Habían rendido más bien un gran servicio a la organización criminal espiritual. Habían contribuido a alejar a los hombres del Creador, sumiéndolos cada vez más en una actitud rebelde hacia las leyes y principios divinos. Habían degenerado la sociedad humana al punto de obligar al Ser Supremo a limpiar su planeta de tanta maldad. Y siendo en gran parte responsables de dicho declive moral, cuando llegó el momento del juicio divino, abandonaron a sus mujeres e hijos terrestres para no correr la misma suerte que ellos. Una vez que recuperaron su forma original, y sabiendo que nunca, aunque quisieran, serían readmitidos en la corte celestial por su Creador, pasaron a integrar de forma definitiva la organización criminal espiritual dirigida por el primer rebelde. La nefasta influencia de los espíritus rebeldes sobre hombres y mujeres en la tierra había llevado a la raza humana al borde de la extinción. Pero había habido supervivientes, 8 personas que habían decidido respetar la autoridad del soberano del universo. Y eso contrariaba al jefe de la rebelión, quien tenía como objetivo acabar con toda la humanidad. Ahora todo empezaba de nuevo. Los 8 terrícolas que quedaban engendrarían de nuevo, y la tierra comenzaría a poblarse otra vez de seres humanos. Nuevas batallas se librarían, nuevas estrategias se pondrían en marcha para apartar a la humanidad de su creador y acabar al fin con ella. 1 año y 10 días después del inicio de las lluvias, la puerta del arca se abría sobre un suelo seco. La vida en la tierra comenzaba de nuevo.